¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de lo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada, no hace 2 semanas, hace 2, 3 semanas que no nos reunimos. Un mes hace más o menos que no nos reunimos. Vamos a comenzar a dar una visión de conjunto y luego, si terminamos hoy, empezamos ya el próximo día, que eso es la estructura, la decide Mercedes, consulta con quien tiene que consultar y nos dice los días. Pero lo que vamos a, una vez terminada esa introducción a la Sagrada Escritura, vamos a tener una presentación de uno por uno de todos los libros. Por ejemplo, el libro del Génesis, qué lugar ocupa en la Biblia, quiénes son los personajes principales, qué clase de género literario es, qué historia nos quiere narrar, con calma. Si nos da tiempo en un año a ver los 73 libros, benditos a Dios. Si no, uno ya tiene las herramientas para saber cómo ir leyendo, ir conociendo y demás. Porque la idea no es leerse, lo he dicho varias veces en el programa de radio, la idea no es hacer de un cantazo, leerse la Biblia, empezar el libro del Génesis y darse una jartera de lectura hasta el libro del Apocalipsis. ¿Para qué? Hay que saber, si aunque estuviéramos, por ejemplo, 6 meses, un año, viendo solamente el libro del Génesis, tendríamos más que suficiente. El Papa Francisco, en una reunión que tuvo con jóvenes en Río de Janeiro, al año de haberle elegido a él la Jornada Mundial de la Juventud, él dijo, el Evangelio se resume en un solo capítulo. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Nos presenta 3 parábolas. Parábola de los talentos, parábola de las vírgenes, parábola del juicio final. Si con eso, el que leyera solamente esas tres parábolas, ese capítulo de los, imagínense, 73 libros, el libro de Génesis realmente tiene 56 capítulos, cuanto más, hay otros que tienen 20 líneas, la carta de Nicodemo, la carta a Filemón, de parte de San Pablo, son 38 líneas lo que tiene, pero hay que saberla leer en su momento y demás. Pero bueno, vamos entonces a continuar donde habíamos quedado el otro día. Nos pasa dice el que organiza toda la liturgia en un momento dado en el cual había pues un ajuste de liturgia, cada cual hacía como le daba la gana. La misa duraba 4 o 5 horas, los sacramentos, había lista de pecados, porque los sacerdotes en los campos, sobre todo, eran bastante ignorantes, a duras penas sabían leer y escribir, entonces tenían listas de pecados, de manera que cuando uno iba a confesarse, le daban la lista, o le leían la lista, pero tampoco sabían los campesinos, los pobres, sabían leer y escribir, entonces, de tal pecado, tal penitencia. Al final se sumaban los pecados, se sumaban los días de penitencia, y así se confesaba y demás. Entonces, Odilon va por lo sobrio, va por lo mínimo. Hasta ese momento, por ejemplo, había 3 grandes movimientos litúrgicos en Europa, que era donde se conocía la Iglesia nuestra católica de Occidente, por la Iglesia católica ortodoxa de Oriente, otra historia. Los 1000 primeros años vivimos juntos, y más o menos vivimos de juntos, pero funcionamos. Pero entonces había 3 movimientos, el movimiento ambrosiano en Milán, el movimiento gaélico en Irlanda y el movimiento mozárabe de la península ibérica. Bueno, el movimiento mozárabe de la península ibérica tenía 360 formas distintas de celebrar la misa, mientras que el de Cluny una sola, que es la que va a llegar a Trento, es la que va a llegar a nosotros, que es lo que quieren poner ahora los nostálgicos, que sea la más importante de todas. Pero bueno, Odilon empieza a introducir fiestas, es el que trae también el recuerdo por la familia que viven juntos, en el misterio de la Santísima Trinidad, y poco a poco la Iglesia va calmándose y va dando con sobriedad la presencia del Evangelio. Bien, vamos allá a lo que nos trajo. No se preocupen si salen errores y demás, eso es buena señal. No es señal de que somos unos chapuceros, eso ya lo sabemos, pero precisamente la cuestión de hacer que sean chapuzos para hacer las cosas. Y cuando las cosas de religión salen complicadas es porque el diablo anda metiendo las patas. El espíritu del mal está metiendo las patas, pero no podrán contra nosotros. Bien, dicho lo cual, vamos entonces ya a nuestra presentación del día de hoy. Habíamos visto la palabra de Dios, la cantidad de libros y demás. Ahora, en la Biblia
Dios es Dios quien nos habla por medio del hombre y se expresa a sí mismo con lenguas humanas. O sea, Dios habla al hombre. Eso es el primer elemento básico de nuestra fe. Dios no se comunica con nosotros. Pero, ¿qué medio utiliza para comunicarse con nosotros? Cuando nosotros, hoy, por ejemplo, estamos en Perú, estamos en Puerto Rico, estamos en la Florida, estamos en no sé dónde más, pero que yo controlo, yo Mercedes, o sea, en varios países. Ahí estamos comunicándonos a través de ondas de radio, a través de medios técnicos y demás. Pero estamos comunicándonos la misma palabra. Dios hace lo mismo, se comunica con nosotros. ¿Pero por medio de quién? Por medio del ser humano, el hombre y la mujer, uno solo. O sea, el ser humano es hombre y mujer. Hombre y mujer que son los que escuchan, los que asumen, los que procesan y que transmiten. Entonces, esa comunicación es a través de lenguas humanas. Esas lenguas humanas, Dios se puede manifestar a través de la creación. Es el hombre para que te acuerdes de él, nos dice el Salmo 8. ¿Entiendes? Ha decidido usar nuestro lenguaje humano para comunicarse con nosotros. Entonces, tenemos que tener en ese sentido dos datos con dos afirmaciones con seriedad. Primero, la palabra de Dios, y segundo, que nos llegan a través del lenguaje humano. O sea, las dos afirmaciones deben conjugarse porque así se conoce que Dios decidió revelarse. O sea, Dios se revela a través de la palabra. Hay otras culturas, hay otras religiones que se revelan a través de la naturaleza, a través de Dios sabe qué. Para nosotros, nuestra cultura religiosa cristiana, Dios se comunica a través de su palabra. Su palabra que hay que escucharla, hay que verla, hay que estudiarla, hay que asimilarla. Entonces, ¿cómo se traduce esa palabra de Dios? A través de la palabra humana. Es un juego de palabras. Dios habla a través de la palabra, pero de palabra a la palabra humana. Eso se quiere decir Dios, es la palabra humana, es Dios que se hace presente a través de su palabra. Su palabra que puede llegar en un idioma, en otro idioma, pero es la palabra de Dios, por eso el verbo se hizo carne, nos recuerda a San Juan en su evangelio, y nos hace carne, se hace realidad a través de su palabra. ¿Cuáles son las funciones de la palabra humana? Si vamos a decir que Dios se transmite, se comunica con nosotros a través de su palabra, bueno, ¿cuáles son las funciones de la palabra humana? La palabra humana dicha o escrita tiene tres funciones principales que suelen actuar entrelazadas. Tres funciones. Poder distinguirla es fundamental para poder comprender de manera integral la palabra de Dios que se revela en la palabra humana. O sea, palabra humana, dicha o escrita, tres funciones. Poder distinguirla es fundamental para poder comprender la manera de integrar la palabra de Dios que se revela en la palabra. Siguiente, por favor. La palabra humana tiene tres funciones. La función de informar. O sea, cuando, por ejemplo, el libro del Éxodo nos cuenta el cruce del Mar Muerto, el cruce del Mar Rojo. ¿Cómo funciona eso del cruce del Mar Rojo? Pues dice que llegó Moisés, llegó con su gente, llegó con todo el pueblo de Dios, que la película de Hollywood nos ha puesto cientos de miles de judíos. Eran poquitos, eran 300, 400 judíos, no muchos más, pero era una familia. Era una familia compuesta por 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Sacar, Cabelón, José, Antonio. Una hija, Damaris, pero las mujeres no contaban. O sea, 12 hijos de Jacob, 12 cabezas de tribu, ponerle 10, 20 por tribu, 20 por 12 son 240, 124 personas, poner algunos otro más que se añadiría 300 personas. Entonces,
La palabra me informa. Nos informa que Moisés, después de un largo tiempo, probablemente se llevó a lo que nosotros leemos en un cantazo, en un momento, se llevó varios años. Y nos están, ¿por qué lo sabemos? Porque nos está contando. Nos está contando las plagas son, hasta el día de hoy se están dando esas plagas. Ahí, por ejemplo, hace unos días estaba yo leyendo en el suroeste de la península ibérica, entre España y Portugal, en estos días había una epidemia, una plaga de langosta de saltamontes, que cosa que solamente hemos visto en los libros del Éxodo. Pero no, hasta el día de hoy existe eso. Entonces nos ha informado Moisés, el autor sagrado del libro del Éxodo, o sea, que ha llegado, ha salido, han cruzado el desierto, han llegado a un punto de no retorno y un punto que se tranca la cosa a la orilla del mar y detrás los ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y entonces ocurre el milagro. El milagro se abre el mar, cruzan y se cierra el mar y pueden empezar, dejan de ser un reguero de gente para convertirse en un pueblo con 12 tribus que van caminando hacia la libertad, hacia la liberación, hacia cumplir la promesa que Dios le había hecho a Jacob y a sus hijos. Entonces, primero informar. La palabra nos sirve para informar. Segundo, la palabra sirve para expresión. ¿Expresar qué? ¿Qué expresamos con nuestras palabras? Expresamos la alegría, expresamos la pena, expresamos la vida, expresamos la muerte. Hay 150 poesías en el conjunto de los 73 libros. 150 poesías, exclusivamente poesías, que son los salmos. Los salmos son poesías para rezar, poesías para alabar a Dios, poesías para expresar el dolor, poesías para el arrepentimiento. El Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, contra ti solo pequé, cometí la palabra las veces y por ahí para adelante. La expresión del dolor, la expresión del arrepentimiento. Sin embargo, la expresión que es el hombre para que te acuerdes del Salmo 8, has hecho por lo inferior de los ángeles, esa expresión de humildad y de grandeza y demás. Entonces, el lenguaje no solamente el bíblico, sino el lenguaje común y corriente. Cuando nosotros nos hemos enamorado, le decimos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestra familia, a los me he enamorado de fulanita de tal, de tal. Informo, presento lo que ocurre. Eso en la Sagrada Escritura va a estar también presente. Informa que el paso del mar muerto, informa de que Adán, Eva y la serpiente tuvieron su traqueteo y el Señor los echó del paraíso. Es una información de lo que ocurrió. Y eso sirve para eso sirve el lenguaje, para informarnos. Y hay un lenguaje hoy en día, el lenguaje no verbal. Por ejemplo, vamos por la calle en un automóvil y vemos una lucecita roja y automáticamente nos está diciendo, nos está informando que hay que pararse. Vemos una lucecita verde, que podemos seguir caminando sin parar de ninguna clase. Vemos una lucecita color naranja, hay que parar, medio parar y demás. O sea, es informar. Pero expresamos que expresamos frustración, expresamos alegría, expresamos pena, expresamos tristeza, expresamos calma, expresamos serenidad. Y luego la llamada. Llamar a alguien. Significa algo que está llamando. Por ejemplo, cuando da un dolor de estómago, nos está llamando a que hay algo que no funciona en nuestro organismo. ¿Cómo lo expresamos? Con palabras, con gestos, con lenguaje no verbal o con lenguaje verbal, ambas. Y la Sagrada Escritura juega con todos los lenguajes. Juega con el lenguaje verbal, juega con el lenguaje expresado. Cuando dice el Evangelio, ustedes cuando saben cuando tormenta, viene el viento, viene la lluvia, viene esta cosa, las nubes desaparecen, lenguaje no verbal. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos son reinados de los cielos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos hacen la paz, etc. Por eso es importante a la hora de estudiar, de rezar, de conocer la Sagrada Escritura, saber qué clase de lenguaje está utilizando el autor sacradísimo. Bueno,
Informar, expresar, llamar. Eso lo tenemos que tener metido hasta el tuétano de la empresa. Porque si no, ¿de qué vale? ¿De qué nos está hablando? Que lo que se está hablando es una historia, es un cuento. Bueno, bendito sea Dios, pero tiene una enseñanza. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo tiene la enseñanza de la misericordia de Dios. ¿Cómo nos lo presenta? Pues un padre que tiene muchos chavos, que tiene mucho dinero, que tiene 2 hijos, uno que es mal criado, y otro que se la cree que es el mejor del mundo. El uno se va, comete cuantas burradas hay, pero al final rescata. Este lenguaje informa, expresa y llama misericordia. Por eso cuando leamos, por eso lo que les digo, de leer la palabra de Dios de cantazo no tiene mucho sentido. Hay que saber escoger el momento. Y por eso la Iglesia coloca en las épocas del año el lenguaje más importante. Por ejemplo, mañana la primera lectura del domingo va a estar tomada del libro de los Proverbios. Eso dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de mi actividad, antes de sus obras primeras, desde el comienzo del tiempo fui fundada, antes de las orígenes de la tierra. Habla de la sabiduría. Sabiduría que en el sentido bíblico más genuino no es acumular saber y saber y saber y saber. Hoy en día una computadora puede saber más que nosotros. Tenemos capacidad de potencia de millones de computadoras, pero somos tan pagos que no lo usamos. Informar, expresar, llamar. Pasa el siguiente cuadro, por favor. Expresión, información. Expresar es subjetiva, de entonación, lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestras palabras, pero muchas veces con los gestos, estamos hablando con los gestos, por ejemplo, Paula es la muchachita que está con el gorro medio largo, está sorprendida, está estudiando una maestría en ciencias del medio ambiente en Alemania. La conozco muy bien porque es mi sobrina, así que, pero expresión no verbal. Expresión no verbal, cuando amamos, cuando nos duele el estómago, cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos un dolor del alma, lo expresamos. ¿Verdad? Informar es objetiva, es científica, es didáctica. Eso es lo que también nos presenta la Sagrada Escritura. Nos presenta una información objetiva. Objetiva muchas veces para ponernos en el medio ambiente en el cual nos está hablando, nos está indicando qué es lo que queremos hacer y demás. Y llamada interpreta, llama a uno, interpela a otro sujeto, llama una respuesta, busca a otro. O sea, con la llamada estoy preguntando a otro. En el libro del Éxodo tenemos la zarza ardiente, Moisés ve que hay un lenguaje no verbal, que hay una zarza que se está quemando y no se termina de quemar. Y como averiguado que era, fue averiguado que no que era. Entonces, oye, tírate por tierra que estás pisando terreno sagrado. He escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo si no lo vemos? Es el lenguaje de la llamada. He escuchado y quiero que vayas a... Moisés pone 50.000 excusas, que si soy tartamudo, que si soy un ex egipcio, etcétera, etcétera. Pero cuando el Señor llama, exige una respuesta. Esa respuesta es la llamada. Expresión, información, llamada. Pasamos al siguiente, por favor. Volvemos ahora a la Biblia. Vamos ya al lenguaje común y corriente de la lectura de la Biblia. No, pues, para empezar, no existe un libro original de los libros de la Biblia. O sea, son 73 libros. Pero ¿cuál es el primer libro, la primera edición que se imprimió del Génesis? No existe. Entonces, estamos creyendo, no existe la primera, pero puede existir la segunda, la tercera, la recopilación de textos aquí. Hay que pensar una cosa muy importante. El texto sagrado aparece por escrito y papel, por así decir, encuadernado, muy tarde. Las narraciones, nos habla la Biblia, se dan primero
en la experiencia humana, la experiencia existencial, la experiencia de la fe, la experiencia de algo que impacta la primera generación. Por ejemplo, vamos a seguir jugando con el ejemplo del cruce del mar. El pueblo había llegado a Egipto, llegó primero José, como esclavo, llega a ocupar pues, un puesto importante, llaman a sus hermanos llegan, forman una familia grande, la familia grande se convierte en un pueblo que nadie sabía dónde había venido y demás, y después ya son explotados porque parían como conejos, andando vulgar. Entonces es un pueblo de unas tribus que las necesitaban para mano de obra, eran buenos arquitectos y buenos albañiles, y bueno, se puede dar carga de trabajo y demás. Entonces todo eso va quedando en la memoria colectiva. Todo eso lo van guardando, van rumiando, lo van escondiendo. Entonces llega un momento dado que tienen que salir a la libertad. Entonces todo eso impacta a los judíos que saben vivir esa experiencia y lo van guardando en su corazón, lo van guardando y lo van transmitiendo de boca en boca. Va a ser muy tarde, después del exilio, en que hay un momento dado, ya veremos cuando llaman los libros correspondientes, hay un momento dado que el pueblo de Dios es exiliado y lo mandan a Babilonia. ¿Dónde queda Babilonia? No se sabe exactamente. Aproximadamente Babilonia formaba parte de Babilonia, lo que hoy día es Irak, Siria, parte del Líbano, Kurdistán, Kuwait y parte de Arabia. O sea, la gran entonces allí son llevados presos, se calculan por medio de unos 50.000. ¿Quiénes son los que llevan presos? Pues muy sencillo, las autoridades militares, las autoridades intelectuales, las autoridades religiosas, los líderes que van a ser masacrados, muchos de ellos van a ser, pero que queda ese resto, ese recuerdo. En consecuencia del exilio va a ser el nacimiento de una secta que va a dar después un montón de dolor de cabeza a Jesús y un montón de dolor de cabeza a la siguiente comunidad, que son los fariseos, los perfectos, los hipócritas. Hacer lo que dice aprenderse de memoria las normas de la Biblia, las normas de la ley de Dios y vivir de acuerdo a esas normas. Entonces, de manera que el que viera a un fariseo actuando a las 24 horas del día sabía lo que tenía que hacer, era lo que Dios pedía para ellos. Pero todo eso se transmite de boca en boca. Es al volver del exilio con esos enemigos, y bueno, un momentito. Hemos vivido esta experiencia, pero hay que ponerlo por escrito. Porque nosotros nuestra vida es caduca, podemos vivir 50, 60, 70 años, pero morimos y desaparecemos. Hay que guardar por escrito estas experiencias. Y empiezan a aparecer los primeros textos escritos en las diversas regiones de Babilonia, de lo que es hoy día Israel, de lo que es hoy día el Líbano, entonces ya a partir de Esdras y de Nehemías empiezan a aparecer los primeros textos escritos. Va a ser como 100 años antes de Cristo, en que ya hay un texto más o menos completo en hebreo y en arameo de la Sagrada Escritura. Es un texto. Entonces, en ese momento existía la gran biblioteca de la antigüedad, que es la biblioteca de Alejandría, en donde había, pues eso, ejemplares de lo más selecto de las ciencias, de la filosofía, de las matemáticas y demás. Entonces, los judíos ocupaban un barrio separado, un gueto, por así decir, en Alejandría, y cuenta la leyenda de que el rey de Alejandría pidió, el gobernante principal de Alejandría, pidió una copia de las Sagradas Escrituras en griego. Entonces un grupo de expertos, de intelectuales, hace la traducción del hebreo y del arameo al griego. Y podemos decir que ya es donde aparece el cuerpo de Biblia como conocemos hoy en día en el Antiguo Testamento. Van a ser dos traducciones las que se van a usar. Se va a usar la traducción en hebreo con textos de la Sagrada Escritura, de Génesis a Malaquías, y después el mismo texto en hebreo. Y después ya, después del Nuevo Testamento, se añadirá y demás.
pero no tenemos texto primera edición, no la tenemos. Tenemos, sin embargo, copias de los manuscritos. Los más antiguos están escritos entre papiros y pergaminos. Hay copias de la segunda edición, tercera edición, cuarta edición, pedazos de un sitio, pedazos en otro, porque pensemos una cosa, era un pueblo nómada también, un pueblo que no sabían leer ni escribir, pero sí que sabían guardar muy bien la memoria de las cosas que ocurrían y demás. Pasa, ¿no? El papiro se confecciona, es la primera materia en la cual se pone por escrito. El papiro se confecciona con el tallo de la planta acuática del mismo nombre. Se abren los tallos, se presiona. El papel viene del papel de la palabra papiro, una especie de vegetal en el cual se extendido, hecho pedazos, extendido, se le seca, se le da cal para que esté más seco y por eso se puede escribir. Tiene la ventaja en el ambiente seco, en el ambiente del desierto se conserva muy bien, en el ambiente húmedo se pudre enseguida. Pero bueno, siguiente. El pergamino. Pergamino ya es se han conservado documentos más importantes. La ventaja del papiro, del pergamino, que se desarrolla en la palabra biblos, la palabra biblos, la palabra biblioteca, viene del nombre de un pueblo, se llamaba una ciudad donde hacían los pergaminos, donde hacían las Biblias, hacían los libros, los, los pergaminos, no, el pergamino se hace y se confecciona con piel de becerro, oveja o cabra. El proceso es complicado, estirando las pieles y secándolas con sal, con cal y puliéndolas con piedras. Resisten mucho más que los cambios climáticos y es posible borrar y escribir sobre ellos de nuevo. O sea, en la historia de la transmisión de la palabra, esta primera etapa es transmitirla de boca a boca. De la memoria, trae otra cosa. Por eso hoy en día, incluso hoy en día, se buscan en los pueblos del Medio Oriente, sobre los pueblos nómadas del desierto, que no quedan algunos, las historias orales, que es la primera etapa de algo que se pone por escrito. El papiro es una planta que es hecha, una planta cual se escribe, pero que es frágil y se puede desbaratar con él. Para la siguiente etapa, la ciudad de Pérgamo, de la palabra pergamino, se utiliza pellejo de cabra, pellejo de oveja, pellejo de becerro, se limpia, se pule y demás, y eso dura ya siglos. También el pergamino, el papiro dura siglos, pero menos la cantidad que han llegado a nosotros y se les rompe con mayor facilidad. Pergamino es cuero, sobre el cuero de animales, oveja, cabra, becerro, que es el cuero que hay entre la carne del animal y la pellejo hay una tirita pequeña que protege al mercado muy fuerte. Entonces sobre eso se escribe. Entonces, papiro, pergamino, primero oral, segundo papiro, tercero pergamino, el cuarto. Entonces, ya la siguiente va a ser, en vez de una hoja por hoja, juntar las hojas y se forman rollos. Y se juntaban y se cogían varias hojas, dando lugar a los rollos de la escritura. Rollos de la escritura que pueden ser de escritura de la Sagrada Escritura, de escritura de leyes, escritura de conducta, de normas de medicina. O sea, el papel aguanta, como decimos vulgarmente, el papel aguanta todo lo que le pongamos. Pues el papiro y el camino aguanta todo lo que... Pero para poderlos conservar y poderlos trasladar y poderlos guardar bien, se hacen rollos. Y el rollo, ¿cómo se hace? Cosiendo una página al lado de otra. La Biblia se escribió en 3 idiomas fundamentales: en hebreo, en arameo y en griego. El hebreo se empleó para mantener para la mayor parte del Antiguo Testamento, y el arameo para pequeños pasajes del Antiguo Testamento, y el griego
algunos pocos libros del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Vamos por partes. Palabra escrita, palabra oral, transmisión oral, transmisión por papiros, transmisión por pergaminos, transmisión por rollos. Eso es el vehículo en el cual nosotros utilizamos para trasladar la palabra. Es que la colocamos para trasladarla. Segundo, ¿en qué idioma? Porque la podemos leer en Estados Unidos, la podemos leer en Francia, la podemos leer en Perú, la podemos leer en la China. Pero tiene que tener un lenguaje que todo el mundo sepa. Entonces, ese lenguaje corresponde a la lengua hablada de aquellas tribus, de aquella comunidad que formaba el pueblo de Dios. La lengua más extendida es el hebreo. El hebreo es una lengua culta, es una lengua de las autoridades que se usaba sobre todo en Irán, Persia. En Irán se la lengua culta, la lengua del gobierno y demás. El arameo era la lengua del pueblo. El hebreo como lengua común ha desaparecido. Se convirtió en una lengua muerta. Una lengua muerta, ¿por qué? Porque simplemente se usaba por cuestiones culturales y para eso. En Yehuda, un rabino lituano en el siglo XIX, siguiendo las normas de escritura del lituano y del Tilis, reconstruyó el hebreo moderno. Es el hebreo moderno es una lengua resucitada, por así decirlo. Antiguo y demás. Pero era el hebreo la que se hablaba. El arameo era la palabra en el idioma que se hablaba el pueblo. Y el arameo todavía hoy existe, todavía hay más de 2 millones de personas en Irak, en Siria, a menos que yo recuerdo esos dos países, creo que en Jordania también hay algunas pequeñas comunidades que hablan arameo. Y luego el griego, que es la gran lengua de la cultura occidental. Todo el Antiguo Testamento está escrito entre hebreo y arameo. Hay algunos libros, los sapienciales, que también están escritos en griego, pero es fundamentalmente en hebreo. Entonces, el griego es todo el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas católicas, las cartas universales, todas ellas son hechos en griego. Se hacían hasta el 1454, la copia de la Biblia se hacía a mano y se tardaba un promedio de 3 años y medio en copiar una Biblia entera. Hasta que Juan Gutenberg desarrolla los tipos móviles e inventa la imprenta moderna. Imprenta que ya la habían inventado los chinos, pero vivían en un mundo aparte y nadie se va a pensar de ello hasta muy tardíamente. Pero entonces la gran ventaja de la invención de la imprenta es que el tiempo que tardaba en escribir una Biblia era 3 años y medio, de ponerlo por escrito. Con la imprenta en 3 meses se hacían 500 copias. Entonces la gran invasión y el gran salto de la cultura, sobre todo por 2 cosas importantes, se va a desarrollar todo el Renacimiento a la vuelta a la escritura. Primero, hay acceso a la cultura, al griego, al latín, de que está compuesto la Biblia y demás. Y segundo, es fácil tener copias. Eso va a llevar entonces a la gran difusión de la Sagrada Escritura. Y se van a dar, y se dieron en Renacimiento, se dieron traducciones, se hicieron ediciones en varios idiomas. Esto, por ejemplo, la políglota de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es la universidad que está cercana a Madrid. Se llama Complutum porque Alcalá era una ciudad romana fundada por los romanos, obviamente, y que el nombre original era Complutum. Complutum se llama Alcalá. Complutum de la Universidad Complutense. Que la Universidad Complutense, bajo las órdenes del cardenal Cisneros, hace una edición políglota, una edición en latín, en hebreo, en griego, en castellano de la Sagrada Escritura. Después hay 2 o 3 ediciones también iguales
hecha por expertos. La Biblia es una ventaja muy importante, que todo el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI hay grandes expertos en lenguas semitas. Hay judíos, porque en 1492 fue el año de la Declaración, el año en que el 2 de enero son expulsados los musulmanes de la península ibérica, el 31 de marzo son expulsados los judíos y el 12 de octubre son el encuentro de los mundos. Es un mundo que todavía estamos viviendo las consecuencias de esa. Entonces hay luchas, hay divulgación de la palabra de Dios y se queda en eso, en la palabra de Dios. El Concilio de Trento prohíbe prácticamente que el pueblo común y corriente la hebrea lo conozca o haga presente. Va a ser Vaticano II el que va a resucitar la palabra de Dios, va a dar conocimiento a la palabra de Dios, y prueba de ello es los seminarios que estamos dando de la palabra, conocimiento de la palabra de Dios. Las sociedades bíblicas de América en años 2012, creo que fue 2008, 2012, en tiempo cuando hubo el sínodo sobre la palabra de Dios, hizo una edición moderna de la Biblia políglota. La Biblia en inglés, en hebreo, en castellano, en latín y en griego, en 5 idiomas distintos. Se hicieron 1000 copias exclusivas para los padres conciliares y para los presidentes de conferencias de obispos de todo. O sea que, y esa foto que aparece ahí es una copia de esas, un ejemplar de esa edición, la última edición hasta el momento que se ha hecho en una Biblia políglota. Secciones del Antiguo Testamento solo escritas en arameo. No hay libros enteros, hay segmentos que nos han llegado. Esdras, capítulo 4, versos 8 al 6, capítulo 18, versos 7, capítulo 7, versos 12 al 26. Eso es en Esdras. En Daniel, en Génesis 31, 47, en Jeremías. Son 604 palabras, 640 palabras en los 4 libros en los cuales va a estar escrita. Ahora, ¿en qué libros del Antiguo Testamento están originalmente solo escritos en griego? Libro de la Sabiduría, primero y segundo de Macabeos, Baruch, Judith y Tobías. Se tratan de los libros que se llaman deuterocanónicos. Ya veremos en su momento lo que significa eso de deuterocanónico. Paso siguiente. Ahora, versiones de la Biblia. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro. Unos cuantos siglos antes de Cristo, los judíos ya tenían la recopilación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, al que llaman los escritos. A partir de esas escrituras se hizo la primera versión o traducción a la lengua griega, que tuvo lugar alrededor del año 250 a.C. Esta versión del Antiguo Testamento vino a llamarse de la Septuaginta. Eso es así, de hecho, empieza corriendo, pero más compleja, me parece. Versión, o sea, pensemos una cosa. Decían los romanos, tot capite, tot sentencia. Tantas cabezas, tantas opiniones. La escritura de la palabra de Dios tiene diversas etapas. Primero la confrontación, la vivencia del hecho, el paso del Mar Rojo. Los primeros se quedaron en shock, se quedaron pasmados, como diríamos. Eso quedó en la memoria, para pasarlo de boca en boca, de generación en generación. Cuando llegan Esdras y Nehemías, se empieza a poner por escrito, pero se empieza a poner por escrito cosas que habían ocurrido en 200, 300, 400 años antes. Es recordar, por eso aparece. Y entonces las versiones que hay en el norte de Israel, se difieren de la que hay en el sur, de la que hay en el oeste, de la que hay en el oeste. Hay diversas versiones dependiendo de diversos grupos humanos. Cada cual, como dice nuestro hermano, cada cual habla de la feria como le va de ella. Cada cual hablaba de la historia como les iba yendo a cada uno de ellos. Entonces, hay que conocer las versiones que hay en el norte, en el sur, hasta que el tiempo de Esdras y Nehemías son claves y fundamentales para decir que aparecen por escrito todos los textos. Unos cuantos años antes de Cristo, los judíos tenían recopilados estos textos bíblicos en tiempo de Esdras y Nehemías.
Entonces ya llegó un momento en que se reunían de vez en cuando los expertos bíblicos, los expertos de la religión judía y daban nombre. A estos escritos le dan el nombre de los escritos. O sea, la palabra de Dios viene de dos maneras, la palabra hablada y la palabra escrita. Entonces, para que la palabra escrita dure para siempre, se pone por eso palabra abundancia. Se llega a usar incluso tapitas de barro, pedazos de cuero, pedazos de papiro, etc. Pero eso no es escrito, la palabra es hablada. Y por eso cuando se reúne la asamblea, se reúnen todos los sábados para dar gracias a Dios. Hay alguien que toma los escritos, un rollo de los escritos, y lee la palabra. En este caso de Jesús, que va a la sinagoga de Nazaret, y es hecho famoso, es el chapito del pueblo, que un pueblito de la nunca pasa nada, pero resulta que ahora hay uno que hace milagros. Entonces ahora aquí se presenta y toma la palabra. Él toma el texto, el rollo de Isaías. Está diciendo que se aprendía la palabra de Dios en la sinagoga, en la asamblea. Se leía, se aprendía, se discutía, se llevaba a cabo. Ahora, el pueblo de Dios empieza a salir a la diáspora. La diáspora es una palabra de fiesta. La diáspora viene siendo la emigración. O sea, pensemos que la comunidad hispana que hay en los Estados Unidos es una comunidad de la diáspora. La versión en griego más importante que tenemos es la versión de los 70, de los 70. Se llama así a la traducción griega de las escrituras hebreas, llevada a cabo en la ciudad de Alejandría entre los años 300 y 200. Posee los 39 libros conocidos del Antiguo Testamento, más los libros del Deuteronomio. Se la simboliza con el número 70, el número romano, que según la tradición fueron 70 o 72 expertos judíos, por cada tribu de Israel, quienes se encargaron de la traducción de las escrituras. Es la traducción más antigua del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué Biblia usa San Pablo? La Biblia de los 70. Porque tener en cuenta que San Pablo era al menos trilingüe. Hablaba hebreo, porque era una familia judía ortodoxa, fariseo. Hebreo arameo, mitad. Hebreo. Hablaba latín, porque era ciudadano romano, que iba a las escuelas romanas. Hablaba griego, porque Tarso es una ciudad. El Nuevo Testamento para entender el Nuevo Testamento, hay que entender la mentalidad griega, la cultura griega, que va a llegar a través de dos grandes figuras, a través de Pablo y a través de Lucas. Pablo, sobre todo, es la gran figura, es el primer graduado de universidad que entra a formar parte de la comunidad cristiana. Pero todos los demás eran pescadores, eran negociantes, eran guerrilleros, eran terroristas, eran nada, simplemente no tiene hambre, que andaban detrás de Jesús porque había multiplicado panes y peces y se había llenado la barriga. Entonces, con ese elemento se va a formar nuestra fe cristiana. ¿Dónde están los primeros libros? Solo Dios sabe. Los primeros códices. A partir del siglo IV es que empiezan a aparecer copias. ¿Por qué del siglo IV? Pues muy sencillo, porque en el año 313, en el siglo IV, se legaliza la fe cristiana en todo el mundo, que empiezan a salir las comunidades, los libros, los textos, los códices, que empiezan a recuperar, empiezan a copiarse. Entre el siglo IV y el siglo VIII es cuando empiezan a aparecer los textos, que todavía hoy en día se están estudiando y algún día tendremos un seminario sobre textos normales. Y nos faltan ya 2 minutos para nuestro próximo seminario, 18 de junio. El próximo sábado concluiremos entonces la parte de